La noche en que subastaron mis recuerdos de celo, pensé que solo estaba viendo cómo vendían mi vergüenza. Eso fue antes de que el alfa enmascarado del palco central oliera el primer frasco y empezara a llorar delante de toda la cámara de ámbar. No fue un llanto discreto, elegante, fácil de esconder bajo una copa o una sonrisa. Fue un dolor real, profundo, silencioso al principio y luego imposible de disimular. Sus hombros cedieron. Su mano tembló sobre la baranda dorada. Y aunque el antifaz negro le cubría media cara, yo vi perfectamente el momento en que algo dentro de él se rompió. A mi alrededor, los asistentes cuchichearon con morbo. Los ricos siempre creen que el dolor ajeno es una forma refinada de entretenimiento. Lote 17, anunció la subastadora con su voz untada de miel y veneno. Recuerdo de celo omega, pureza intacta, extracción de invierno, intensidad emocional, extraordinaria. El salón entero olía a madera encerada, vino oscuro, lirios demasiado caros y hambre. La cámara de ámbar se escondía bajo el viejo teatro de la ópera, 3 pisos debajo de las butacas rojas y de los aplausos fingidos. Abajo, donde no llegaba la música noble, existía aquel otro escenario, lámparas bajas, cortinas doradas, mesas con pujas grabadas en marfil, palcos privados, y en el centro una plataforma circular de cristal ahumado donde los recuerdos se vendían como si no hubieran vivido jamás dentro del cuerpo de nadie. Yo estaba detrás de una celosía, vestido como ayudante de archivo, con guantes grises y la garganta seca. Nadie sabía que el lote 17 era mío. Nadie salvo la mujer del vestido cobrizo que dirigía la subasta, la elegante depredadora llamada Sibila Vaz, y el médico que me había extraído aquellos recuerdos meses atrás prometiéndome una mentira barata, que solo serían usados para estudios de control aromático, que nadie los olería, que jamás se sabría de quién provenían. Mentiras. En esa plataforma brillaban 3 frascos cobalto con cierres de plata. Mis 3 recuerdos de celo. Mis noches robadas. Mi cuerpo convertido en mercancía. Y un alfa desconocido llorando como si dentro de uno de esos frascos hubiera encontrado su propia tumba. La subastadora alzó el primero con guantes blancos. Abrimos la puja en 20.000 soles. 30, dijo una mujer del palco izquierdo. 45, respondió alguien al fondo. 60. La voz quebrada vino del palco central. Del alfa que no dejaba de mirar el frasco como si quisiera arrodillarse delante de él. No le veía el rostro completo. Solo el filo de una mandíbula tensa, el perfil oscuro, la postura de un hombre nacido para no doblarse jamás, y que aún así parecía a segundos de hacerlo. La subastadora sonrió con satisfacción profesional. 60.000 al señor del palco central. ¿Alguna mejora? 80, gritó otro postor. El alfa se puso de pie. 150.000. El murmullo que recorrió la cámara fue casi obsceno. Yo dejé de respirar. Nadie pagaba así por un recuerdo de celo, salvo que hubiera reconocido algo dentro. Salvo que ese recuerdo no fuera solo deseo. Salvo que ese recuerdo le perteneciera también. Sibila inclinó apenas la cabeza, encantada. Adjudicado. Golpeó la campanilla de ámbar. El sonido me atravesó como una aguja. Porque en ese preciso instante entendí algo peor que el miedo. Había alguien en aquella sala que me había conocido en el calor más vulnerable de mi vida, y yo no tenía idea de quién era. Me llamo Noé Vidal. Soy Omega, y antes de que mi vida se partiera en frascos, trabajaba bordando forros aromáticos para vestuario escénico en el barrio del Puerto. No era un oficio glamuroso, pero sí delicado. Coser seda con hilos tratados en lavanda, romero, cedro o melisa para que las cantantes no se desmayaran bajo los focos, para que los bailarines aguantaran trajes imposibles, para que las damas nobles olieran a tragedia hermosa desde la fila 10. Mi taller estaba encima de una panadería vieja, con 2 ventanas torcidas, una mesa de corte, cajones llenos de cintas y agujas, y el recuerdo persistente de mi madre cantando mientras cosía. Ella me enseñó casi todo. A bordar sin apretar demasiado el hilo. A distinguir una seda noble de una traicionera. A sobrevivir sin deberle la dignidad a nadie. Y también me dejó, sin querer, el objeto más pequeño y más obstinado de mi vida, un dedal de vidrio azul, pulido a mano, con una burbuja atrapada dentro. Decía que la burbuja era buena suerte porque demostraba que hasta el error podía volverse bello si aprendías a mirarlo bien. Yo aún lo llevaba puesto cada vez que trabajaba, cada vez que tenía miedo. Cada vez que necesitaba recordarme que seguía siendo mío. Después de la muerte de mi madre me quedé solo con mi hermana menor, Alba.
Ella tenía los pulmones débiles desde niña, y una risa tan luminosa que daba rabia que el cuerpo la traicionara tan a menudo. Yo cosía. Ella pintaba mariposas diminutas en los márgenes de cualquier papel que tocara. Vivíamos justo, pero vivíamos. Hasta el invierno en que enfermó de verdad. Los médicos del puerto hablaron de un tratamiento caro, importado del norte, con vapores terapéuticos y cristalinas de abeto blanco. Yo no tenía ese dinero ni vendiendo cada hilo del taller. Fue entonces cuando apareció Sibila Vaz. No vino a mi casa. Las mujeres como ella nunca pisan la miseria ajena salvo que piensen comprarla. Me mandó una tarjeta perfumada con vainilla oscura y humo dulce. Me citó en su salón de té de la Avenida Alta. Yo subí porque cuando alguien a quien amas jadea al dormir, el orgullo se vuelve un lujo torpe. Sibila tenía la clase de belleza que parece diseñada para tranquilizar y dominar al mismo tiempo. Siempre vestida en tonos miel o cobre, siempre impecable, siempre oliendo a ámbar tibio y cálculo. He oído hablar de ti, dijo aquella tarde, revolviendo una taza que no pensaba beber. Delicadeza técnica, mano fina, resistencia aromática superior. Un omega útil. Odié la frase, pero no tenía dinero para odiarla con comodidad. Diga lo que quiere. Sonrió, como si aprobara mi aspereza. Quiero ofrecerte una extracción voluntaria de recuerdos de celo. Legal en laboratorios privados. Muy bien pagada, clínicamente segura. Tus recuerdos se usarán para investigación perfumística. Tú recibirás una suma suficiente para costear el tratamiento de tu hermana. Sentí náusea. Todo Omega sabía de aquellas extracciones. Se vendían como terapias o estudios. En realidad, los ricos pagaban fortunas por experiencias ajenas. El calor, la ternura, la entrega, la vulnerabilidad sin el riesgo real de vivirla. Era una industria sucia envuelta en palabras limpias. No, Sibila no parpadeó. Puedo triplicar la cifra. No, tu hermana morirá antes del segundo mes frío. Ahí sí levanté la vista. Ella dejó la cucharilla a un lado. No lo digo como amenaza. Lo digo porque ya he pagado médicos suficientes para reconocer cuando la miseria y el tiempo firman un contrato juntos. Quise ponerme de pie, tirarle el té, romperle la boca perfecta. En vez de eso, me quedé sentado porque odiaba que una parte de mí ya estuviera haciendo cuentas. ¿Cuántas extracciones?, pregunté, odiándome por hacerlo. Sibila reclinó apenas la cabeza. 3. Solo recuerdos de celo. Nada más. ¿Y no se venderán? No con tu nombre, ni con tu rostro. Nadie sabrá nunca de quién son. Nadie sabrá nunca. Había frases que deberían oler a trampa desde el primer segundo. Pero yo estaba cansado. Y Alba seguía tosiendo sangre. Acepté una semana después. Todavía me despierto algunas noches odiando la versión de mí que firmó aquel papel. Y otras noches la perdono. Porque el amor también hace cosas humillantes cuando se presenta con la cara de una hermana de 19 años que aún no ha terminado de vivir. La extracción se hizo en la Casa de las Brumas, una clínica privada detrás del teatro. ¡Qué ironía! Todo lo importante de mi ruina ocurrió demasiado cerca de los escenarios. El médico se llamaba Beltrán Eider. Beta. Manos impecables. Voz suave. Olor a alcohol, eucalipto y secretos mal archivados. Me hizo firmar 6 documentos. Me explicó que los recuerdos se destilarían en solución aromática. Me dijo que ciertas lagunas emocionales eran normales, que quizá no recordaría con claridad los detalles de mis últimos ciclos de celo, pero que la personalidad y las funciones cognitivas permanecerían intactas. Sonaba casi misericordioso. No lo era. La primera extracción me dejó agotado 3 días y con un hueco raro detrás del esternón. Como si algo importante hubiera salido de mí sin pedir permiso. La segunda me produjo fiebre. La tercera fue distinta. Recuerdo la sala blanca. El vapor frío. El tubo de vidrio conectado a la base de mi cuello. El pulso desbocado. Y una sensación terrible. No estaba entregando solo calor o vergüenza o confusión. Estaba entregando una parte de mi vida que alguien, en algún punto, había tocado con ternura. Salí de la clínica con dinero suficiente para salvar a Alba. Y con una ausencia que no supe nombrar. Las semanas siguientes intenté seguir trabajando. Pero empecé a notar pequeños fallos. Sueños truncos. La impresión de haber olvidado una melodía importante. La costumbre absurda de girar la cabeza cuando un aroma a lluvia y cedro se mezclaba en la calle, como si estuviera esperando a alguien cuyo nombre no tenía. Lo atribuí al trauma, a los supresores, a la vergüenza, a cualquier cosa menos a la verdad.
La verdad estaba bajo el teatro, brillando dentro de 3 frascos azules, esperando a ser vendida. Y ahora uno de ellos acababa de hacer llorar a un alfa. La subasta siguió. El hombre del palco central compró también el segundo y el tercer frasco, pagando cifras obscenas, apartando a nobles, coleccionistas y pervertidos sentimentales con una frialdad que solo se rompía cada vez que la subastadora dejaba escapar una mínima nube del contenido para excitar la puja. Yo observaba escondido tras la celosía, sintiéndome cada vez menos sólido. Cuando terminó la sesión, los asistentes empezaron a retirarse entre rumores excitados. Yo debía bajar al archivo, registrar la salida de los lotes y desaparecer sin llamar la atención. No llegué tan lejos. Apenas salí al corredor trasero, una mano enguantada me sujetó del brazo y me arrastró hacia la sombra de una escalera de servicio. Mi instinto fue golpear. La otra mano apareció de inmediato, no para inmovilizarme, sino abierta, visible, dándome espacio. Noé. La voz me paró en seco. Grave, controlada, rota por dentro. No lo conocía, pero mi cuerpo sí. Lo supe por la violencia con la que el aire dejó de ser aire. El hombre se quitó el antifaz. Tenía el mismo rostro duro que había adivinado desde abajo, pómulos marcados, boca demasiado contenida para todo lo que parecía callar, una cicatriz clara junto a la ceja derecha y unos ojos oscuros, hermosos y cansados hasta el hueso. Había lágrimas secas todavía en sus pestañas. ¿Quién eres?, pregunté, más brusco de lo que quería. Más asustado también. Sus dedos aflojaron el agarre de inmediato. Gael Ardan. El nombre no me dijo nada, pero mi pulso subió como si le hubiera dado una contraseña olvidada. No te conozco. El dolor que cruzó su cara fue tan limpio que me hizo sentir culpable, sin entender por qué. Lo sé. Entonces suéltame. Antes dime una cosa, pidió, bajando la voz. El dedal azul. ¿Todavía lo llevas cuando coses de noche porque dices que la luz del puerto engaña más después de medianoche? La sangre se me fue del rostro. Nadie sabía eso. Nadie. Traté de retroceder. La pared me recibió antes. ¿Cómo sabes? Gael tragó saliva. Porque esas memorias no eran solo tuyas, Noé. Respiré una vez. No bastó. Estás loco. Ojalá. No sé quién eres. No sé por qué lloraste allá arriba. No sé qué clase de juego cruel. No es un juego. Su voz se quebró apenas. Lo suficiente para arruinar cualquier pose de hombre invulnerable. Te amé. Las palabras no sonaron teatrales. No sonaron como las dicen los alfas que creen que el amor es una llave. Sonaron como algo que llevaba demasiado tiempo sangrando en silencio. Yo negué. Una vez. 2. No. Lo sé. Tú no lo recuerdas. Porque nunca pasó. Gael dio un paso atrás, dejándome espacio incluso dentro del desastre. Pasó. Y esta noche he visto subastar 3 fragmentos de nuestras últimas noches juntos como si fueran entretenimiento de salón. El corredor pareció inclinarse. No. Noé. No. Mi voz rebotó en la escalera. Los dos guardamos silencio un segundo, atentos a que nadie nos hubiera oído. Yo temblaba. No por él. O no solo por él. Temblaba porque una parte de mí, una parte humillante y traidora, estaba escuchando aquella voz como si hubiera pasado meses echándola de menos sin saberlo. Gael se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. El gesto, torpe y casi avergonzado en un hombre como él, fue tan humano que me hizo daño. No voy a obligarte a creerme, murmuró. Pero tienes que salir de aquí conmigo. Ahora. ¿Qué? Sibila no puso tus recuerdos en la cámara solo para ganar dinero. Quiere algo más. Y si ha entendido que te reconocí, ya no estás a salvo. Como si hubiera invocado su nombre. Escuchamos pasos al otro lado del corredor. Rápidos. Demasiado coordinados. Gael no esperó otra pregunta. Me tomó de la mano y echó a correr. Salimos por la galería de utilería. Atravesamos un almacén de telones viejos. Bajamos a un túnel que olía a yeso mojado y carbón. Y emergimos en el callejón del Canal Sur justo cuando la lluvia empezaba a caer. Mi mano seguía dentro de la suya. No porque yo lo hubiera permitido del todo, sino porque mi miedo aún no había decidido si quería soltarlo. Corrimos entre cajas, carros dormidos y reflejos torcidos de faroles sobre adoquín. El puerto de noche olía a sal, pescado, cuerda húmeda y secretos cansados. Detrás de nosotros sonaron voces. 2, quizá 3 hombres. Gael me arrastró hacia una lavandería cerrada y rodeó por el patio interior. ¿Quiénes son? Jade. Guardias privados de Sibila. Y quizá alguien peor.
¿Peor que una subastadora de memorias? Sí, el hombre que la protege. Seguimos hasta el barrio de los Baños Viejos, donde las casas se apretaban unas contra otras como si intentaran calentarse. Gael abrió una puerta lateral con una llave que ya llevaba preparada. Entramos a unos baños públicos clausurados, con mosaicos rotos, columnas descascaradas y un vapor tenue que subía aún de las cañerías profundas. Cerró. Puso un cerrojo. Solo entonces me solté de él. Oh, mejor dicho, arranqué mi mano de la suya como si hubiera recordado de pronto que seguía sin saber quién demonios era. Habla. Gael respiró hondo. A la luz pobre del vestíbulo húmedo parecía más grande, más cansado y extrañamente menos peligroso que en la subasta. Soy capitán de la Guardia de Mareas. Investigo el tráfico de memorias aromáticas desde hace 2 años. ¿Y yo qué era? Una prueba. La pregunta le dio donde debía. No. Entonces explícame por qué mi cuerpo reconoce tu voz como si yo fuera un imbécil que olvidó algo importante. Él cerró los ojos un instante. Porque me conociste antes de que yo empezara esta investigación. Mucho antes. ¿Dónde? En el sanatorio de invierno de San Telmo. Hace 1 año y medio. Durante la epidemia de fiebre del hielo en la frontera. La frase abrió algo en mi cabeza. No un recuerdo. Más bien una corriente fría. Una sensación de pasillo blanco. Campanas lejanas. Nieve pegada a una ventana. Me llevé una mano a la sien. Gael dio un paso hacia mí y se detuvo al ver que me tensaba. Perdón. Despacio. Yo respiré fuerte. Sigue. Tú fuiste como voluntario con un grupo de costureros y copistas. Reparabas mantas térmicas, cosías vendas aromatizadas, ayudabas en la lavandería medicinal. Yo llegué herido al 2.º mes. 2 costillas fisuradas, un corte en el hombro y demasiadas razones para no dormir. Te conocí porque discutiste con un médico que quería desechar unas sábanas aún útiles. La imagen apareció y desapareció. Un cubo metálico. Hilo azul. Nieve. Nada más. No recuerdo eso. Lo sé. Sus ojos se humedecieron otra vez. Pero esta vez se obligó a sostener la mirada. La primera vez que entraste en celo allí, los médicos querían aislarte en el ala baja. Tú te negaste porque había niños con fiebre sin mantas suficientes y decías que si te encerraban no podrías terminar las costuras. Yo me quedé en la puerta toda la noche para que nadie intentara entrar. El mundo se volvió demasiado pequeño. Un calor oscuro, no de deseos sino de vergüenza y fragilidad ajena, me subió por el pecho. No, no te toqué, no te marqué, no hice nada que no pidieras. Solo me quedé contigo. Te traje agua con sal. Cambié las compresas. Y cuando dejaste de temblar, me pediste que te hablara para poder dormir. La emoción me cerró la garganta. No porque ya lo recordara, sino porque mi cuerpo lo creyó antes que mi cabeza. Gael se acercó a una pila baja de mármol y sacó del interior de su abrigo uno de los frascos cobalto. El primero que había comprado. Lo sostuvo como si pesara más que un arma. Este contiene una parte de esa noche. Di un paso atrás. No quiero. No voy a abrirlo sin tu permiso. ¿Y si lo huelo y descubro que estás diciendo la verdad? La pregunta salió rota. Él respondió con una honestidad insoportable. Entonces te dolerá. ¿Y si no es verdad? Entonces me odiarás con razón. Nos quedamos en silencio. La lluvia golpeaba el techo del baño como dedos nerviosos. Miré el frasco. Luego el dedal azul en mi mano. Luego a él. Ábrelo, susurré. Gael no se movió de inmediato. Como si esperara una confirmación real. Asentí. Él desenroscó la tapa de plata apenas un cuarto de vuelta. Un hilo de aroma escapó al aire. Y el mundo se abrió. La memoria no llegó como una imagen limpia. Llegó como llegan las olas en una noche mala. Primero el sonido, luego el golpe. Frío. Campanas de sanatorio. El olor áspero de desinfectante de abeto. Manta húmeda. Miedo. Mi miedo. Y, atravesándolo todo, una presencia alfa que no invadía sino que contenía. Bosque oscuro. Cuero mojado. Humo de cedro. Cansancio. Entonces la vi. No desde fuera. Desde dentro. Una cama estrecha. Ventana blanca de nieve. Mis manos temblando tanto que no podía anudar ni una cinta. El calor del celo subiendo por mi espina como fiebre y vergüenza juntas. Una voz masculina al otro lado de la cortina, hablando despacio de cualquier tontería. De cómo el mar en la ciudad sur olía distinto antes de llover. De una yegua terca que había tenido de niño. De las torres del puerto que parecían dedos pidiendo perdón al cielo. Sigue hablando. Escuché mi propia voz, débil y rota. No sé si lo hago bien.
Lo haces mejor que el silencio. Una mano dejó un vaso junto a la cama. Grande, vendada en 2 nudillos. Cautelosa. Luego mi vista se alzó y encontré aquellos ojos oscuros por primera vez. Más jóvenes, menos cansados quizá, pero ya imposibles de apartar. ¿Cómo te llamas? Pregunté desde la memoria. Gael. Suena como lluvia contra metal. Él se rió bajo, sorprendido. ¿Eso es bueno? Todavía no lo sé. La memoria cambió. Otra noche. Mis dedos tirando de una sábana empapada. Su mano en mi frente, no reclamando, no tomando, solo confirmando que seguía allí. Y luego el momento exacto que lo había hecho llorar en la subasta. Gael sentado en el suelo, a mi lado, ya no porque yo estuviera temblando sino porque él sí. Tenía una carta arrugada en las manos. Su hermano había muerto en la frontera norte. Lo sabía por la marca negra en el lacre, por su respiración rota, por el modo en que toda su disciplina militar se había ido al suelo sin avisar. Yo, todavía frágil por el celo, le apartaba el cabello de la frente con torpeza. No sé qué hacer con esto, decía él, sosteniendo la carta como si pesara más que un cuerpo. Llora. No puedo. Entonces quédate hasta que puedas. Gael bajaba la cabeza. Y yo lo abrazaba. No al capitán. No al alfa. Al hombre. Al dolor. A la parte de él que no sabía cómo sobrevivirse. La memoria se cortó de golpe. Volví al baño con las piernas temblando. Gael había cerrado ya el frasco. Yo estaba llorando sin haber notado en qué segundo había empezado. No por la intensidad del celo. No por la vulnerabilidad. Lloraba porque en aquel recuerdo había una ternura tan quieta, tan real, tan mía, que sentirla de nuevo y no poseerla entera era peor que no haberla conocido nunca. Gael no intentó tocarme. Se quedó donde estaba, sosteniendo el frasco como un criminal con la prueba de su propio delito. Ahora entiendes por qué lloré, dijo, y su voz era apenas un hilo. Yo asentí una vez, incapaz de hablar. Tú fuiste el primer lugar donde hice duelo sin odiarme por ello. Cerré los ojos. El hueco en mi pecho ya no era solo hueco. Tenía forma. Tenía voz. Tenía nombre. Gael. Abrí los ojos otra vez. ¿Qué pasó después? La pregunta nos partió a ambos. Porque si hubo un antes tan tierno, también tuvo que existir la ruina. Gael guardó el frasco con cuidado. Después nos elegimos. Despacio. Mal. Como podíamos en medio de un sanatorio lleno de fiebre y muertos y noticias terribles. Y luego, encontramos algo que nunca debimos ver. Permanecimos en los baños hasta casi el amanecer. Yo sentado sobre un banco de piedra tibia, envuelto en una manta vieja que Gael encontró en un armario. Él frente a mí, a una distancia exacta, lo bastante cerca para no parecer abandono, lo bastante lejos para no invadirme. Así me contó lo que faltaba. Durante los últimos meses del sanatorio, él había empezado a sospechar de ciertos envíos médicos. Frascos sellados sin registro, escoltados como si fueran armas. Había seguido una pista hasta descubrir que varias clínicas privadas compraban y almacenaban recuerdos de celo de omegas pobres para venderlos a coleccionistas, laboratorios y algunas casas nobles. No solo eso. Algunos recuerdos eran modificados, mezclados o usados para manipular perfiles aromáticos en matrimonios políticos y juicios de compatibilidad. La red llegaba a la corte, dijo. Y Sibila era una de las intermediarias. ¿Y yo? Gael tragó saliva. Tú llevabas semanas trabajando en el ala de costura contigua al archivo médico. Una noche viste entrar a un hombre con cajas selladas. Lo reconociste después porque bordabas forros para el teatro donde su amante actuaba. Lo seguiste. Oíste una conversación. ¿Qué conversación? La venta de memorias. Nombres. Cifras. Clínicas. Casas compradoras. Sentí un frío feo en la nuca. Entonces yo era un testigo. Sí. ¿Y tú? Una sombra de culpa endureció su rostro. Yo era el oficial que debía entregar el informe a mis superiores. Pero no lo hiciste. No fue una acusación. Aún no. Solo una conclusión temblorosa. Gael no me mintió. No de inmediato. Lo miré sin respirar. ¿Por qué? Él bajó la vista a sus manos. Porque el hombre al que señalaban los documentos era consejero directo del ministro de Puertos. Si entregaba el informe sin blindarlo bien, la red sabría en horas que existía un testigo. Y el único testigo vivo eras tú. La rabia llegó antes que la lógica. Así que decidiste por mí. No. Decidí ganar tiempo. Eso siguen siendo decisiones sobre mi vida hechas sin mí. Gael levantó la vista. Y no se defendió. Eso, de algún modo,
me dolió más. Sí, dijo. Tienes razón. El silencio posterior olió a piedra mojada y resentimiento recién abierto. Me puse de pie. Empecé a caminar en círculos pequeños por la sala. ¿Y luego qué? ¿Planeabas esconderme? ¿Encerrarme? ¿Marcarme para que nadie pudiera tocar lo que considerabas tuyo? El golpe fue bajo. Lo supe al instante. Gael se tensó, no por orgullo sino por dolor. Jamás te marqué. No lo sé. No recuerdo nada entero. Pero yo sí. Y jamás habría hecho eso sin que lo pidieras. ¿Seguro? Los alfas siempre encuentran formas hermosas de llamar a la posesión cuando tienen miedo. Mi voz salió más cruel de lo que pretendía. Él recibió el impacto sin moverse. También tienes razón en eso. Me detuve. Lo odié por seguir sin defenderse. No hagas eso. ¿Qué cosa? No seas razonable cuando quiero estar furioso. Una sombra leve de tristeza le aflojó la boca. Lo intento. Pero ya perdí una vez el derecho a reaccionar desde la soberbia. Volví a mirarlo. A las lágrimas secas de la subasta. A la memoria de su cuerpo cediendo sobre mis rodillas mientras yo le acariciaba el pelo. A la ausencia feroz que me había dejado Beltrán al arrancarme aquellas noches. ¿Cómo terminé en esa clínica? Pregunté en voz más baja. Gael tardó. Demasiado. Noé. Dímelo. La noche en que íbamos a sacar las copias del archivo del sanatorio, nos tendieron una emboscada. Tú llevabas una libreta con nombres y sellos. Yo debía distraer a los guardias y encontrarnos en las cocheras. No llegué a tiempo. Esa vez sí me faltó el aire. ¿Me atraparon? Sí, pero no la red entera. Solo Beltrán. Se ofreció a protegerte a cambio de que le entregaras la libreta. Fingió ayudarte a escapar. En realidad te sedó. Hizo una extracción irregular y provocó un incendio en el ala vieja para borrar rastros. ¿Y tú? Gael cerró los ojos un segundo. Encontré el sanatorio ardiendo. Los registros te daban por muerto. El dolor no parecía actuado. Ni siquiera parecía presente. Parecía antiguo. Pero no morí. No. Y tú no me buscaste. La frase salió sola. Fea. Infantil. Quizá. Verdadera también. Gael la sostuvo sin apartarse. Te busqué durante meses. Quise creerle. No pude todavía. No me encontraste. No. Porque Sibila y Beltrán te cambiaron de distrito. Te vaciaron los rastros del sanatorio y esperaron a que un día la necesidad te empujara a vender justo aquello que te habían robado. Me quedé quieto. El razonamiento era tan monstruoso que solo podía ser real. No me habían elegido por azar. Habían cultivado mi ruina. Mi mirada cayó sobre el dedal azul. Mis dedos lo giraron, una y otra vez. ¿Cuántos recuerdos me sacaron realmente? Gael tardó tanto en responder que ya conocí la respuesta antes de oírla. 4. Levanté la vista. Pero esta noche solo subastaron 3. Sí. Entonces el cuarto sigue con Sibila. Gael asintió. Es el más valioso. ¿Por qué? Su garganta se tensó. Porque contiene la última noche. La que prueba lo que descubriste. Y también, lo que fuimos. Comprendí sin necesidad de más palabras. Ese cuarto recuerdo no era solo evidencia. Era el corazón. Y Sibila se lo estaba guardando para el momento exacto en que pudiera destruirnos con él. Dormí un poco al amanecer. Muy poco. Gael se quedó del otro lado de la sala, sentado contra una columna, sin tocarme, sin vigilarme como carcelero, sin irse. Cuando desperté, seguía allí. Los ojos cerrados, la cabeza hacia atrás, el cansancio desarmándole por fin la cara. Lo observé más de lo que debería. No se parecía a los hombres por los que me habían enseñado a desconfiar. No del todo. Había dureza en él. Sí. Autoridad. El tipo de control que nace del entrenamiento y la pérdida. Pero debajo seguía existiendo esa otra cosa insoportable. La capacidad de quedarse quieto junto al dolor de otro sin convertirlo enseguida en una solución, una orden o una deuda. Quizá por eso mis recuerdos lo habían amado. Esa idea me dio rabia. Y ternura. Y una tristeza tan estúpida que tuve que apartar la mirada. Cuando se despertó, lo primero que hizo fue preguntarme si había comido algo. ¿No me crees? No, ¿ahora qué haremos? No, sigues odiándome. Si había comido. Le habría pegado por eso si no me hubiera enternecido tanto. Salimos de los baños a media mañana y fuimos al único lugar donde sabía que Sibila tardaría más en buscarme. Mi taller. La panadería de abajo olía a manteca, canela y alivio falso. Mi vecina Jacinta, la panadera,
Me vio subir con un Alfa demasiado bien vestido para nuestro edificio y me lanzó una mirada que prometía preguntas futuras. Alba estaba despierta, envuelta en una manta verde junto a la ventana del taller, pintando mariposas azules sobre un programa viejo de ópera. Cuando me vio entrar, sonrió. Luego vio a Gael. Y, para mi absoluto desconcierto, no pareció sorprendida. «Por fin», dijo. Me detuve en seco. «¿Por fin qué?» Alba levantó una ceja idéntica a la que usaba mi madre cuando yo mentía mal. «El hombre de las cartas». Sentí que el suelo desaparecía. Me giré hacia Gael. Él parecía tan desconcertado como yo. «¿Qué cartas?», preguntamos los dos al mismo tiempo. Alba tosió leve, tomó aire y señaló la caja de lata donde guardaba sus pinturas. Dentro había 6 sobres viejos atados con una cinta azul. Los saqué con manos que dejaron de parecerme mías. No estaban abiertos. Todos dirigidos a mí. Todos con una caligrafía firme, contenida. Los años me habían enseñado a reconocer el cuidado en una letra. Aquella estaba hecha de contención y de cosas no gritadas. Gael los miró. Palideció. Yo las envié. Abrí el primero. «No sé si sigues vivo. No sé si esta carta llegará. Pero necesito dejar una huella donde el mundo insiste en decirme que no queda ninguna». La voz me tembló al leer. Había una fecha de 11 meses atrás. El segundo hablaba del puerto y de cómo seguía revisando sin querer los puestos de costura por si me encontraba inclinado sobre una mesa, con el dedal azul golpeando madera cuando te enfocabas demasiado. El tercero decía: «Si estás vivo, no te pido que me perdones. Solo que no permitas que otros nombren lo que te hice perder». Miré a Alba. «¿Por qué no me las diste?». Su expresión se quebró un poco. «Porque las escondieron antes». «¿Quién?». Alba bajó la vista. «Beltrán vino después de las extracciones a revisar tu recuperación. Vio una de las cartas en el buzón y dijo que podían alterarte. Que no debías recibir nada del pasado hasta estabilizarte. Luego Jacinta empezó a guardar las que llegaban por miedo a que te hicieran daño. Yo encontré la caja hace 2 meses. Iba a decirte, pero seguías tan vacío, Noé. Tenías tanto miedo cada vez que alguien olía demasiado a lluvia, y no sabías si iba a salvarte o romperte más. La rabia volvió. Esta vez limpia. No contra mi hermana. Contra todos los que habían decidido por mí con la mejor o la peor de las intenciones». Gael no dijo nada. Solo me miró leer una a una las cartas que nunca tuve. Y en cada una había menos culpa política y más amor arruinado por la distancia. No promesas grandiosas. No frases de propiedad. No eres mío. Sino cosas peores. Hoy vi un pájaro caer del tejado del cuartel y pensé en cómo te reías cuando las cosas pequeñas desobedecían el orden. He seguido usando el cordón azul que dejaste atado a mi muñeca en el sanatorio. Ya no sé si es una superstición o una forma de respirar. Si algún día vuelves a mí sin recuerdos, te hablaré como hablaba entonces, despacio, hasta que tu miedo no se sienta solo. La última carta terminó de destrozarme, porque debajo había una línea escrita con tanta presión que casi rompía el papel. Si estás muerto, seguiré buscándote igual, porque amarte dejó de depender de que el mundo me dé permiso para encontrarte. No pude seguir leyendo. Me senté de golpe en la silla de costura de mi madre y me tapé la boca con la mano. Gael no se movió. Yo supe por qué. Porque entendía que si me tocaba entonces, me iba a romper de una manera demasiado visible. Alba fue quien se acercó primero. Me apoyó la cabeza en el hombro como cuando éramos niños y yo fingía que las tormentas no me asustaban. «Lo siento», susurró. Negué, porque por primera vez en mucho tiempo, el dolor no venía de estar solo. Venía de ver cuánta gente había intentado amarme torpemente mientras otros administraban mi ausencia. Y porque el Alfa que lloró en la subasta no acababa de descubrirme. Llevaba demasiado tiempo haciéndolo. Esa misma tarde, mientras yo seguía cosiendo pedazos rotos de mi propia historia con cartas ajenas y un recuerdo destilado, Sibila hizo su movimiento. El aviso llegó por medio de Jacinta. Una tarjeta negra, sin sello, perfumada con ámbar y azúcar quemada. Esta noche. Cámara privada. Última venta. Si quiere recuperar lo que le falta, venga con el capitán. Si no viene, venderé el 4º frasco al mejor postor y haré público el resto. No hacía falta firma. El veneno también tiene su caligrafía. Gael leyó la tarjeta 2 veces. Es una trampa. Sí. No vas a ir. Lo miré. Claro que voy a ir. Noé. Tiene mi 4º recuerdo. Precisamente por eso.
La discusión habría podido ser peor si no estuviéramos ambos demasiado cansados para fingir otra cosa que la verdad. No puedes decidir otra vez por mí, dije, más bajo que antes, pero con más peso. Él cerró los ojos un segundo. Lo sé. Entonces cambia la frase. Gael respiró hondo. No quiero que vayas solo. Era distinto. Pequeño. Pero distinto. Asentí. Mejor. Alba intervino desde su manta, con esa voz fina que siempre se volvía de hierro cuando algo importaba de verdad. Si Sibila quiere vender el cuarto recuerdo, es porque allí hay algo más peligroso que un romance perdido. Gael la miró con respeto inmediato, como hacen los hombres inteligentes cuando descubren que la persona más enferma de la habitación también es la más lúcida. Sí, nombres, probablemente. Pruebas. Y otra cosa, añadí yo. Él me miró. ¿Qué? Sostuve la última carta entre los dedos. La razón por la que Beltrán eligió borrarme así. No solo necesitaban silenciar un testigo. Necesitaban separar a un testigo de alguien que no iba a dejar de buscarlo. El silencio que siguió fue peligroso, porque ambos entendimos que el cuarto frasco no solo contenía información útil para derribar una red. Contenía el núcleo exacto de lo que nos habían arrancado. Sibila lo sabía, y quería usarlo. Pasamos las horas siguientes preparando la entrada. Gael trazó un mapa de accesos al teatro. Yo recordé el pasillo de utilería, las escaleras secundarias, el archivo de lotes, los mecanismos de elevación bajo el escenario. Él llevaba 2 hombres de confianza en el exterior, pero no quiso llenar el lugar de guardias. Si Sibila sospechaba una redada, destruiría el frasco antes de perderlo. Si lo rompe, pregunté, ¿desaparece? Gael negó. No del todo, pero se dispersa. Y una memoria así, mezclada con aire, con otras pieles, con humo, se vuelve inestable. No podrías recuperarla completa. La sola idea me puso enfermo. Cerca del anochecer me estaba cambiando la camisa en la trastienda cuando Gael apareció en el marco. No dijo nada al principio. Solo me observó abotonarme con dedos demasiado torpes. ¿Qué? Pregunté. Su mirada bajó a mi mano. ¿Llevas el dedal? Instintivamente lo cubrí con la otra. Siempre lo llevo cuando algo importante puede romperse. La ternura que le pasó por la cara me dejó sin aire. Se acercó un paso. No quiero que entres allí creyendo que tienes que recuperar ese frasco para merecer lo que ya fue verdad. La frase me golpeó donde más frágil estaba. ¿Y si necesito recordarlo para creerlo yo? Gael tragó saliva. Entonces lo enfrentaremos juntos. Otra vez ese plural. Otra vez ese modo de hablar que no me dejaba esconderme ni sentirme objeto al mismo tiempo. Me acerqué también. Muy despacio. Si salimos vivos de esto, murmuré. Quiero oler el segundo frasco completo. Su respiración cambió. Noé. Y luego decidiré si te sigo odiando o si empiezo a admitir que mi cuerpo ha sido más listo que mi orgullo desde el principio. Gael soltó una risa corta, incrédula, tan necesitada que casi me hizo llorar otra vez. Eso suena peligrosamente esperanzador. No te acostumbres. Aún no te he perdonado nada. Lo sé. Bien. Me incliné y lo besé antes de que pudiera responder. Fue un beso breve. No una rendición. Una promesa suspendida. Cuando me aparté, Gael seguía con los ojos cerrados, como si mi boca acabara de tocar una parte de él que no debía moverse demasiado rápido o se rompería. Ahora sí, dije, obligándome a sonar práctico. Vamos a arruinarle la noche a Sibila. La cámara privada no estaba bajo el salón principal. Estaba aún más abajo. Debajo de los mecanismos del escenario, detrás de una pared móvil revestida en terciopelo, escondida donde solo entraban postores electos y mercancía que no debía figurar en ningún registro. Entramos por rutas distintas. Gael como comprador invitado. Yo como asistente técnico, con una bandeja de frascos vacíos y el rostro cubierto por un velo gris. La seguridad era discreta, cara y brutal. Hombre sin insignia, con guantes que olían a cuero nuevo y sedante. En el centro de la sala, sobre un pedestal iluminado desde abajo, reposaba el cuarto frasco. Cobalto. Plata. Mi nombre ausente. La subastadora ni siquiera fingió sorpresa al verme. Sibila estaba sentada en una chaise longue color miel, con una copa en la mano y la expresión satisfecha de quien ha conseguido atraer a todos sus fantasmas favoritos al mismo cuarto. Sabía que vendrías, Noé. Yo sabía que estabas podrida. Mira qué bien nos conocemos. Sonrió. Y sin embargo sigue siendo tan mal educado para alguien que vive gracias a mi dinero. La frase me dolió por precisa. Gael apareció detrás de mí con el rostro duro.
Ya tienes lo que querías, Sibila. Devuelve el frasco. Así, sin más. Qué aburrido sería el mundo si los hombres que lloran en subastas aprendieran tan rápido a negociar. Sus ojos se deslizaron entre ambos con una inteligencia sucia. El capitán que investiga. El Omega que no recuerda. El romance perdido. ¡Qué estructura tan bonita para una tragedia! No vinimos a entretenerte, dijo Gael. No. Claro, respondió ella. Vinieron a recuperar una prueba. Un corazón. A veces se parecen demasiado. Yo forcé la voz a no temblar. ¿Qué quieres? Sibila dejó la copa. Dos cosas. Primera, las copias que tu capitán guarda sobre el tráfico de memorias. Segunda, su renuncia oficial a la investigación. Gael rió sin humor. Sabes que no aceptaremos. Entonces subastaré el frasco en directo a un comprador que no tiene el menor escrúpulo en difundir su contenido si le resulta útil. Imagina la escena, Noé. Todo el reino oliendo tu último celo. Tu capitán de rodillas ante ti. Los nombres que escuchaste. Los juramentos. Los fallos de la corona. Sería una temporada exquisita. La furia me limpió el miedo. ¿Por qué haces esto? Ella se encogió de hombros con elegancia. Porque el deseo se paga mejor que la justicia. Porque la intimidad del poder siempre ha sido el lujo más caro. Y porque hombres como tú deberían agradecer cuando alguien sabe convertir su dolor en valor de mercado. Gael dio un paso adelante. Dos guardias aparecieron a los lados. Sibila ni pestañeó. No lo hagas, capitán. Nunca fuiste tan bueno jugando sucio como yo. El silencio se volvió insoportable. Y entonces entendí algo. No habíamos venido a comprar, ni a suplicar. Habíamos venido a decidir qué valía más, el control del recuerdo o la verdad del mismo. Miré el frasco, luego a Gael, luego de nuevo a Sibila. Ábrelo, dije. Todos me miraron. Sibila sonrió apenas. ¿Perdón? Que lo abras. Gael se volvió hacia mí, alarmado. Noé, no. Lo miré sin moverme. Si lo va a usar contra nosotros, prefiero verlo de frente. Puede destruirte. Ya intentó hacerlo cuando me lo arrancó. Mi voz estaba extrañamente serena. No porque no tuviera miedo. Porque por primera vez el miedo no estaba solo. Sibila se puso de pie, fascinada. Adoro cuando el valor y la desesperación huelen parecido. Tomó el frasco. Desenroscó la tapa. Y el último recuerdo salió al aire. Esta vez la memoria no llegó fragmentada. Llegó completa. Como si hubiera estado esperando exactamente ese momento para volver a mí. Noche. Lluvia contra las ventanas del sanatorio. Mi cuerpo ardiendo otra vez en celo, pero no desbordado de vergüenza sino de algo más peligroso. Amor. Porque ahora sí lo reconocía. La habitación pequeña del ala oeste. Una lámpara baja. Vendajes. Una manta de lana. Mi costurero abierto. El dedal azul golpeando madera mientras yo intentaba coser sin conseguir mantener las manos quietas. Gael frente a mí. Sin uniforme. Sin espada. Con una herida en el labio y los ojos llenos de esa mezcla imposible de deseo contenido y miedo a dañarme. No puedo irme así, decía yo, desde la memoria. Si esperan al amanecer, Beltrán moverá los frascos. Lo sé. Entonces tenemos que sacar la libreta a esta noche. Gael se arrodillaba delante de mí. No como súbdito. No como hombre derrotado. Como alguien eligiendo ponerse a la altura exacta de mi temblor. Noé, escúchame. Si cruzamos ese pasillo y algo sale mal, van a usar tu condición contra ti. Dirán que en celo no podías entender lo que oías. Dirán que exageraste, que confundiste olores, que yo te manipulé. Van a intentar hacerte culpable de todo. Mi yo del recuerdo lo miraba con los ojos húmedos. Entonces prométeme algo, lo que sea, que si me atrapan, no dejarás que nadie me convierta en mercancía. Gael cerraba los ojos un segundo. Dolía verlo incluso ahora. Te lo prometo. No, mírame cuando lo prometas. Él obedecía. No dejaré que nadie te venda, Noé. Mi pecho se rompió al reconocer la frase. Porque la había oído de verdad. Porque existía. Porque alguien me la había prometido antes de fallar. Y ese fallo no borraba la belleza brutal del intento. La memoria avanzó. Besos. No obscenos. Necesarísimos. La frente de Gael contra la mía. Su mano temblando al borde de mi cuello sin bajar más. Mi propia voz, rota por el celo y la certeza. No quiero que me marques por compasión. Jamás haría eso. Ni por miedo. Tampoco. Entonces dime la verdad. Y él, llorando ya antes de tocarme. Te amo.
Y precisamente por eso voy a esperar incluso si esta noche me pides cualquier otra cosa. El mundo entero pareció detenerse. Porque allí estaba. La razón de sus lágrimas en la subasta. No era el deseo, ni la pérdida abstracta. Era esa escena. El alfa arrodillado ante el omega en celo, llorando no porque quisiera poseerlo, sino porque estaba eligiendo no hacerlo sin libertad. Y luego la memoria siguió. Los pasos en el pasillo. La puerta forzada. Beltrán entrando con 2 hombres encapuchados. Yo escondiendo la libreta dentro del relleno de una manta cosida. Gael girándose con la espada corta en la mano. Golpes. Gritos. Un paño en mi cara. Sedante. La imagen borrosa. Beltrán inclinándose hacia mí con una sonrisa médica y espantosa. ¡Qué pena! Con lo caro que se pagaría un recuerdo así. Y más al fondo, justo antes de que todo se oscureciera, una voz masculina que no había recordado jamás. Llévense también la libreta. La regencia no puede permitirse este escándalo. No era un noble cualquiera. Era la voz del secretario principal del Ministerio del Puerto. La pieza que unía la red con la corona. La memoria se cortó. Volví al presente de rodillas. La sala estaba en caos contenido. Algunos presentes habían retrocedido. Otros parecían a punto de vomitar. 2 guardias de Sibila se miraban entre sí con la certeza súbita de estar trabajando para algo más turbio de lo que pensaban. Gael estaba a mi lado. No tocándome aún. Esperando. Sibila palideció por primera vez. Eso no formaba parte del lote, murmuró. Me puse de pie con dificultad. La voz me salió ronca. Siempre formó parte. Solo que tú creíste que podías vender el amor, sin darte cuenta de que también vendías el crimen que lo rodeó. Gael me miró con algo parecido al asombro. Porque el omega vacío de los meses anteriores acababa de elegir hablar con todo lo recuperado aún ardiendo en la sangre. Sibila se recompuso lo suficiente para alzar la barbilla. No tienes ninguna prueba material. Solo un recuerdo alterado por el celo. Eso era lo que esperaban siempre. Reducir la verdad de un omega a fiebre. Reducir la percepción a histeria. Reducir la intimidad a error químico. Pero esta vez ya no estaba solo. Saqué del bolsillo interior de mi chaqueta la cinta azul que había atado alrededor de la caja de cartas. Dentro había algo más. La llave pequeña que mi yo del recuerdo había cosido dentro de la manta. No la recordaba hasta ahora. Pero mi mano sí la había buscado aquella tarde en el doble fondo del costurero del taller, como guiada por un músculo más antiguo que la memoria. La levanté. La libreta sigue existiendo. El color abandonó del todo el rostro de Sibila. Gael entendió antes que nadie. ¿Dónde está? Respiré una vez. Y por fin el recuerdo completo me obedeció. Dentro del relleno del cojín de viaje que Jacinta me dio cuando volví de la clínica. El mismo que siempre he usado para apoyar a Alba cuando no puede respirar bien. El silencio fue brutal. Sibila intentó moverse. Los guardias de Gael irrumpieron entonces por la puerta lateral. Demasiado tarde para evitar el horror. Justo a tiempo para impedir que escapara. Gael no apartó los ojos de mí. Noé. Había tantas cosas dentro de mi nombre en su boca que casi no pude sostenerme. Lo miré, y vi al hombre de la memoria, al de las cartas, al de las lágrimas en la subasta, el que ya me había amado antes incluso de que yo pudiera recordarlo otra vez. Y, contra todo pronóstico, lo primero que quise hacer no fue huir. Fue acercarme. Lo que siguió fue feo, lento y legal, como casi toda justicia imperfecta. La libreta estaba donde el recuerdo había dicho. Cosida en el interior del cojín viejo que Alba usaba para dormir semisentada. Nombres, pagos, rutas, sellos, fechas. Suficiente para hundir a Beltrán, a Sibila y al secretario del Ministerio del Puerto. No suficiente para limpiar del todo la podredumbre del reino, pero sí para abrirla de un tajo. Hubo arrestos, titulares, negociaciones. Muchos hombres poderosos fingiendo sorpresa moral ante una industria que llevaban años oliendo sin denunciar. Yo declaré 3 veces, cada vez con Gael sentado detrás, no como sombra posesiva sino como presencia firme. No hablaba por mí, no me traducía, no me salvaba de tener que sostener mi propia voz. Solo estaba allí, y esa diferencia lo